Hola, soy Soledad de Crochet con Solo y en este tutorial los invito a tejer este cuello que miren lo bonito que se ve. Tiene algunos detalles que a mí personalmente me encantaron al momento de tejerlos. El primero, el punto. Miren, está tejido en un punto que imita las dos agujas y la verdad es que la textura que tiene el punto y el acabado realmente queda precioso. El segundo detalle que tiene este cuello es que yo no quería que fuera 100% recto para que este sector se abriera en el sector de los hombros y nos resultara más cómodo al momento de usarlo. Pero tampoco quería cambiar de punto. Entonces, la particularidad que tiene el cuello al momento de tejerlo es que nosotros lo empezamos tejiendo con una aguja, después pasamos a otra aguja y lo terminamos con una tercera aguja, siempre aumentando el tamaño de las mismas. De tal forma que los puntos que nos quedaron arriba, fíjense que son elásticos, pero hasta ahí llega como se estiran y miren los puntos de abajo. ¿Sí? Se adaptan mucho mejor al sector de hombros. Este cuello, la idea es que se use como un cuello polera y así se va a ver cuando nosotros lo tengamos puesto. Así que bueno, espero que les guste esta propuesta, que se animen a tejerlo. A continuación les voy a dar las medidas porque este cuello es muy simple de tejer. Se teje solamente con un rectángulo. Así que a continuación les voy a dar el listado de materiales. Les voy a contar también cuáles son las medidas que tienen que tener su rectángulo según el talle que estén tejiendo. Pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este cuello son 110 gramos de hilado. En este caso yo he empleado un hilado que es acrílico, que tiene una hebra de unos 3 milímetros de grosor. Es este hilado que ven acá. Este hilado cambia de color solo, ¿sí? En el trabajo ustedes van a ver que el resultado final tiene cambio de color, pero miren, es el propio hilado en el que ciertos sectores, ¿sí? Miren, acá vuelve a ser otro cambio de color. Es el hilado que va cambiando solo de color. Es decir, nosotros no vamos a hacer cambios de color en este trabajo. Para tejer el cuello yo empleo 3 agujas. Si tengan en cuenta un detalle. Ustedes lo pueden tejer con cualquier hilado, ¿sí? Al momento de elegir las agujas, por ejemplo, en este caso yo he empleado una aguja número 7, que es con la que normalmente hubiera tejido este hilado, y después busqué 2 agujas más grandes, una 8 y una 10, para tejer el sector que quería yo que quedara más flojo del cuello. También vamos a necesitar una tijera, una aguja lanera y 2 marcadores de puntos. Este cuello está tejido para un talle adulto y mire, de altura unos 21 centímetros. En la parte superior, que es donde nosotros tejemos con la aguja más chica, mide casi 25 centímetros y en la parte de abajo mide casi 27 centímetros. Yo les voy a dejar en pantalla cuál es el tamaño que tiene que tener el rectángulo que nosotros vamos a tejer para que lo puedan tejer en otros tallas, ¿sí? Tanto para adolescentes, niños y bebés. Comenzamos a tejer con la aguja número 7, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con un nudo de inicio. Una vez que tenemos nuestro nudo listo, yo voy a tejer 30 cadenas de base. Ustedes pueden tejer la cantidad de cadenas que quieran, ¿sí? Dependiendo del alto que quieran el cuello. Y otro detalle es que estas cadenas no tienen que estar ni demasiado flojas ni demasiado apretadas, porque tengan en cuenta que después nosotros vamos a unir la primera hilera con la última y si las cadenas están muy apretadas o muy flojas, después no van a tener la misma medida la primera y la última hilera. Así que en esos casos les recomiendo que busquen una aguja más grande o una aguja más chica. Entonces, dicho esto, empezamos a tejer las 30 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar las 30. Una vez que ya tenemos nuestras 30 cadenas, ya estamos listos para empezar a tejer la primera hilera. En centímetros yo he tejido 21 centímetros de cadenitas. Comenzamos entonces a tejer la primera hilera. Tejemos una cadena de subida que no cuenta como punto, sino que es para darle altura al tejido. Y a continuación vamos a tejer toda esta
hilera en media vareta deslizado o punto enano con lazada. Y siempre vamos a ir tomando, ¿sí? Vean, tenemos la cadenita, la hebra de adelante y la hebra de atrás. Siempre vamos a tomar la hebra de atrás, ¿sí? La que está arriba, esta hebrita de acá, en todos los puntos de esta hilera. Tomo lazada, salteo la primera cadenita que era la cadena de subida, me voy a la siguiente cadena de base y tomando solo la hebra de atrás, pico ahí la aguja. Tomo lazada y la paso por la cadenita. Vean que me quedan 3 lazadas en la aguja. A esta que está a la izquierda la voy a pasar por adentro de las otras 2. Tomo lazada, pico tomando la hebra de atrás de la cadena de base, tomo lazada y la paso por la cadena. Me quedan 3. A la que tengo a la izquierda la paso por adentro de las otras 2. Tomo lazada, pico en la hebra de atrás de la cadena de base, traigo lazada hacia adelante, me quedan 3. Y fíjense el detalle de que cuando yo voy a pasar, tiendo a ayudarme con esta mano para que el punto, miren, si yo tiro, ven que tengo la hebra atrás, si yo tiro, este punto se va a ir haciendo cada vez más largo. Entonces, la idea es que cuando nosotros ya tenemos estas 3, lo sujetamos y pasamos por adentro de las otras 2. ¿Sí? De nuevo, tomo lazada, pico tomando la hebra de atrás, traigo lazada hacia adelante, me quedan 3, paso la que está a la izquierda por adentro de las otras 2. Ahora yo lo voy a ir haciendo un poquito más rápido, ¿sí? Fíjense. Siempre tomando la hebra de atrás. Y mi recomendación es que lo hagan bien flojito el punto. Si no, les va a costar mucho pasar la hebra que tenemos a la izquierda por adentro de las otras 2. Si ven que les está quedando muy apretado o les cuesta, cambien de aguja, ¿sí? Cambien hasta tener un punto que a ustedes les resulte fácil de tejer. Miren, así se va viendo el punto. Acá está la parte de arriba del punto y miren cómo del revés se empieza a formar ya esta trencita. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Así se ve ya la primera hilera terminada. Miren cómo se ve el punto desde este lado. Y yo ahora voy a girar el tejido para comenzar a tejer la siguiente hilera. Pero antes les tengo que explicar un par de detalles que tienen que tener en cuenta a partir de acá. Vamos con lo primero. Nosotros a partir de acá vamos a tejer siempre tomando la hebra de atrás del punto. Entonces, esto es una trencita, ¿ven? Los puntos van formando esta trencita que ustedes pueden apreciar acá. La hebra que yo quiero usar para tejer en esta y en las siguientes hileras va a ser siempre la hebra de atrás. Es decir, si nosotros lo miramos así, va a ser la hebra que está más lejos mío, la que está acá. Si yo lo miro así, va a ser la hebra que está arriba, acá. Entonces, en todas las hileras vamos a picar tomando esa hebra que tengo ahí, ¿sí? Bien, ¿por qué les muestro esto? Porque miren, acá tenemos otra trencita. Y ustedes pueden llegar a confundirse y terminar picando la aguja en esta hebra, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es subir con una cadena que no cuenta como punto. Porque lo que les quiero mostrar es esto, miren. Yo tejo la cadena. Y donde ustedes vean que está la cadena, que es la trencita en la que está posicionada la cadena, es la trencita donde vamos a tejer los puntos. Es decir que yo voy a picar la aguja tomando ese punto. Y antes de continuar, también les quiero mostrar otra cosa. Nosotros tenemos 30 puntos. Y ya a partir de la hilera número 2, ya empezamos a usar las otras agujas. Y lo vamos a hacer en todas las hileras. Entonces, fíjense, voy a contar 20 puntos. ¿Sí? Voy a destejar la cadenita primero para no equivocarme y contarla como punto. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Estos primeros 20 puntos se van a tejer con la aguja número 7. Después cuento 1, 2, 3, 4, 5 y estos 5 puntos se van a tejer con la aguja número 8. Y después 1, 2, 3, 4, 5 se van a tejer con la aguja número 10. Es decir que vamos a ir cambiando de aguja. ¿Cuál es el objetivo?
que nuestro cuello se vaya abriendo en un extremo. Entonces, donde nosotros cambiemos de aguja, que van a ser estos 10 puntos, el cuello va a tender a ser más ancho que en el resto. De esta forma se va a adaptar mejor a nuestros hombros, nos va a quedar más cómodo. Dicho esto, ya podemos empezar a tejer. Entonces, tejemos para comenzar esta hilera número 2 una cadena de subida. Como la cadena me indica que esta es la trencita sobre la que yo tengo que tejer, voy a empezar a tejer mis varetas, medias varetas deslizadas. Miren, tomamos lazada, picamos tomando la hebra de atrás del punto, traemos lazada hacia adelante, me quedan 3 en la aguja, a la de la izquierda la paso por adentro de las otras 2. Lazada, pico tomando la hebra de atrás, traigo lazada hacia adelante, me quedan 3, a la de la izquierda la paso por adentro de las otras 2. Lazada, pico tomando la hebra de atrás y traigo lazada hacia adelante. Me quedan 3. Paso la de la izquierda por adentro de las otras 2. Y así vamos a ir tejiendo todos los puntos, ¿sí? Hasta llegar a el marcador, ¿sí? Vamos a ir tejiendo de esta forma hasta llegar a este marcador. Cuando llegamos al marcador, fíjense que yo estoy tejiendo el penúltimo punto, lo retiro porque eso me indica que ahí yo tengo que tejer el último punto con la aguja número 7. Tejo ese último punto y coloco el marcador de nuevo. Ya después, a medida que vayan avanzando, van a ver que el marcador no es necesario, pero bueno, para comenzar, ven, retiro mi aguja, tomo la aguja número 8. Y acá hay un pequeño detalle a tener en cuenta, y es que como nosotros esta hilera anterior la tejimos con la aguja número 7, quizás nos cueste en esta hilera número 2 picar la aguja porque los puntos van a estar más apretados. Es solo en esta hilera. Entonces miren, de nuevo sigo tejiendo lo mismo que antes. Entonces tengo un punto, 2, 3, 4, retiro el marcador y tejo el punto número 5 con aguja número 8. Coloco nuevamente el marcador para saber que ahí es donde tengo que cambiar de punto, de aguja, perdón. Retiro la aguja y tomo la número 10. Entonces, tengo mi aguja número 10. Vamos a tejer los últimos 5 puntos. Cada vez les va a costar un poquito más picar en esta primera hilera porque acuérdense que está tejida con aguja 7. Entonces hagan los puntos bien flojos. 2, 3, 4 y este es el último. Y puede llegar a ser incluso el más difícil porque es el que más apretadito está. Y ahí tengo mis 5 puntos. ¿Sí? Así se ve ya la hilera terminada. Ahora no lo notamos, pero ya van a ver que acá se va a empezar a ensanchar. Giramos el tejido. Y fíjense el detalle de que yo no cambio la aguja porque donde tejí puntos con aguja 10, sigo tejiendo con aguja 10. Donde tejí puntos con aguja 8, voy a seguir con 8 y después los restantes 20 puntos van a ir con la 7. Entonces, si yo terminé con aguja 10, empiezo con aguja 10. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como punto. Y tejemos estos primeros 5 puntos, siempre tomando la hebra de atrás en media vareta deslizado, punto enano con lazada. Y fíjense que ya acá es mucho más fácil de tejer porque ya los puntos están tejidos con aguja 10. Entonces van a ver que van a avanzar muy rápido. Ya acá tengo 3, 4 y 5. Y llegué al marcador de puntos. Retiro esa aguja y bajo a la aguja número 8. Acuérdense que acá vamos bajando. Tejemos estos siguientes 5 puntos con esta aguja. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y miren, ya llegué al marcador que me indica que ahí ya sigo tejiendo con la aguja 7. Entonces retiro el marcador y acá son 20 puntos.
Entonces yo sigo tejiendo con esta aguja los restantes 20 puntos de la hilera. Bien, yo voy a tejer hasta llegar al final y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, miren, yo he llegado ya al final de la hilera y ustedes acá pueden ver que ya este extremo, fíjense que es mínimo, pero ya empieza a verse un poco más ancho, ¿sí? Entonces, miren, acá yo he terminado mi hilera número 3. Voy a girar el tejido para comenzar a tejer la hilera número 4. Y miren este detalle. Yo acá terminé la hilera con la aguja 7, entonces tejo una cadena y ya empiezo tejiendo esta hilera con la aguja número 7. Entonces voy a ir tejiendo un punto en cada uno de los puntos de esta hilera, ¿sí? Siempre es el mismo punto, es la media vareta deslizada, tejida en la hebra de atrás de los puntos de la hilera anterior. Y miren, yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al marcador, que sería este. Hasta acá tengo que llegar. Cuando llego al marcador de puntos, esto me indica que ahí tejo el último punto con esta aguja, tejo el punto, coloco el marcador de nuevo para saber que este es el sector donde tengo 20 puntos, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta que donde tienen muchos puntos, que es el sector largo, por decirlo así, es el que se teje con aguja 7. Retiro la aguja, tomo la aguja 8 y tejo 5 puntos. Y tengo 1, 2, 3, 4. El marcador me indica que ahí se teje el último punto con esta aguja. Tejo el punto 5. Coloco el marcador para darme cuenta de que ahí es donde tengo que cambiar. Fíjense también otro detalle de que yo fui colocando los marcadores que coincidieran el color con la aguja. Eso también te ayuda. Y acá ya tejí el último punto. Retiro la aguja y tomo ya la número 10. Y tejo los últimos 5 puntos. Ya en esta hilera es mucho más fácil tejer los puntos porque como ya están tejidas la hilera anterior con el mismo tamaño de aguja, miren lo fácil que se teje. Y este sería el último punto de la hilera. Y así se ve ya esta cuarta hilera terminada. ¿Cómo vamos a seguir a partir de acá? Miren, yo voy a girar el tejido. Vamos con la hilera número 5, que sería la última que les muestro para que ustedes se ubiquen. Giro el tejido. Y yo he terminado la hilera con la aguja 10. Me está indicando que acá voy a hacer los primeros 5 puntos con esa aguja. Entonces subo con una cadena y tejo 5 puntos con aguja 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso a la aguja 8. Retiro el marcador. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de aguja, me voy a la aguja 7. Y acá tengo que tejer 20. ¿Sí? Antes de seguir, fíjense, voy a colocar el marcador. Yo que tenía 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el último punto o el primero que se teje con esta aguja. Y así ustedes van a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera. Bueno, miren, yo he llegado ya al final de la hilera. Acá tenemos el extremo que se va ensanchando por el cambio de aguja y acá tenemos el extremo que queda recto. Tenemos tejidos ya, ustedes para contar las hileras siempre hagan esto, miren. Esta sería una y donde tengo la trencita 2. Acá donde está hundido 3, 4 y esta es la hilera número 5. ¿Qué van a hacer a partir de acá?
van a continuar tejiendo de la misma forma, es decir, si yo acá, esta hilera, que es la hilera número 5, la terminé con la aguja número 7. Voy a empezar la 6, miren, cuando yo giro el tejido, con la misma aguja con la que yo termino la hilera anterior, empiezo esta, ¿sí? Entonces, en cada punto de la hilera anterior que yo tejí con aguja 7, voy a seguir tejiendo con aguja 7. Acá voy a pasar a la aguja 8 para los siguientes 5 puntos, y a los últimos puntos de acá los voy a tejer con aguja 10. Esa es toda la dificultad que tiene este cuello, ¿sí? El acordarse de ir tejiendo, ir cambiando de aguja en el lugar correcto, ¿sí? Siempre en este extremo tejemos con agujas más grandes. Ustedes van a continuar tejiendo hasta tener el tamaño de cuello que deseen. Yo voy a continuar y ya les muestro las medidas del mío. Yo ya he terminado de tejer mi rectángulo. Fíjense, acá es donde empezamos. En total he tejido 58 hileras. Si tiene que ser un número par el que ustedes tejan. Les había comentado en los materiales, cuando les dije cuáles eran los materiales necesarios, que este hilado cambia de color. Fíjense cómo cambia ahí a mitad de la hilera y acá lo hace de nuevo al comienzo de la hilera. Como les decía, en total son 58 hileras y en centímetros son 21 centímetros me quedó de altura. Y si yo lo mido en este sector, que es donde nosotros tejimos con la aguja número 7, mide 48 centímetros. Pero si lo medimos acá, que es donde tejimos con la aguja número 10, mide 50 centímetros. Entonces, ustedes tienen al comienzo del tutorial, tienen las medidas que tiene que tener su rectángulo para cada uno de los talles, ¿sí? Son muy poquitas las diferencias. Lo mismo, la gran ventaja que tiene este tipo de cuello es que con que nosotros tejamos la altura que necesitamos después, el ancho lo vamos adaptando a medida que tejemos porque nos lo podemos ir probando. ¿Sí? Lo importante es tejer la cantidad correcta de puntos al inicio. Entonces, lo que nos estaría restando para terminar este cuello es unir esta primera hilera con la última, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a acercar un poco más la cámara y ya les muestro cómo unimos las dos partes para que el cuello, fíjense cómo se ve. Así se va a ver. ¿Ven cómo está abierto hacia abajo? Y acá se ve del otro lado con los otros colores. Entonces, acerco un poco más la cámara y ya les muestro cómo seguimos. Esta es la última hilera que yo tejí. Fíjense, acá está el último punto que tejí y vean que yo no he cerrado el tejido porque voy a continuar usando la hebra para unir las dos partes. Entonces, esta es la última hilera. Voy a doblar el tejido por la mitad de tal forma que me quede la última hilera arriba y la primera abajo, ¿sí? Miren, de esta forma. Esta es la última hilera que tejí y la que está abajo es la primera hilera. Acuérdense que nosotros cuando empezamos a tejer habíamos tejido empleando solo la hebra de atrás de la cadena. Entonces me están quedando estas dos hebritas. Lo que voy a hacer ahora es, primero, tejer una cadena que no cuenta como punto, es simplemente para que cuando yo empiece a unir las partes no me quede tirante esa unión que lo vamos a hacer con punto enano. Miren, de esta última hilera yo voy a tomar las dos hebras. ¿Sí? Y de acá también voy a tomar, acá he tomado las dos hebras del punto. Y acá voy a tomar las dos hebras que no tejí de la cadenita. ¿Sí? Miren, de revés son estas, del derecho son estas y yo voy a introducir la aguja acá. Tomando la hebra que no tejí al comienzo. Y tejo un punto enano. ¿Sí? En este caso lo estoy haciendo con la aguja más chica, que es la aguja número 7. Me voy al siguiente punto y tomo las dos hebras. Y también tomo las dos hebras de la cadenita que no tejí, ¿sí? Miren. ¿Ven? Acá es donde yo empecé a tejer esas dos hebritas. Entonces, picamos acá, picamos allá y tejo punto enano. Me voy al siguiente punto. De nuevo, tomo las dos hebras de acá y las dos de acá. Y tejo un punto enano. Tomo las dos de acá y las dos de acá. Y tejo un punto enano.
miren cómo se va viendo del otro lado, ¿sí? ¿Ven? En este caso, como yo tengo dos hebras de distinto color, es muy evidente esta costura, pero si ustedes la comparan con lo que tenemos acá, fíjense que tenemos este sector, que es el mismo que está acá, y estas hebritas que están acá son las mismas que están acá. Es decir que si ustedes tejen sin hacer cambios de color, esta unión se va a ver perfecta. En este caso se nota el punto en el que los dos colores se unen. Pero bueno, esto es una cuestión ya del hilado en particular que empezó con un color y terminó con otro. Entonces, vamos a seguir uniendo. Tomo las dos hebras de este punto y las dos hebras de la cadenita que no tejí y tejo un punto enano. Tomo las dos hebras de acá y las dos hebras de la cadenita que no tejí y tejo un punto enano. ¿Sí? Se los muestro una vez más y ustedes ya después siguen uniendo. Miren, las dos hebras del punto, ¿sí? Y me voy acá, miren, donde están las dos hebras de la cadenita que no tejí. Del otro lado, nosotros empezamos a tejer, miren. ¿Ven? Entonces es acá donde yo inserto el punto. Entonces, ahí voy a tejer, tomar la lazada y la voy a pasar por la cadenita y por el punto. Y cierro. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final del hilera. Ya les muestro cómo se ve el cuello terminado. Bueno, yo ya he terminado de realizar la costura. Miren, acá he unido con punto enano el último punto. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar la hebra. Vamos a tomar la tijera, vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar con una cadenita. Miren, voy a hacer una cadenita y una vez que yo he tejido una cadenita, lo que voy a hacer es pasar toda la hebra por adentro de esa cadenita. Ajusto y aseguro con un nudito. Y listo, de esta forma me ha quedado cerrado el tejido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con aguja lanera vamos a esconder las hebras. Miren, nos ha quedado las dos hebras juntas. Esta es la hebra con la que terminamos de realizar la costura y esta es con la que hicimos el nudo de inicio. Van a tomar cualquiera de las dos. Vamos a enhebrar y vamos a ir escondiéndolas por detrás de los puntos. Miren, de esta forma. Vamos a ir pasándolas por detrás de los puntos. En mi caso, que yo tengo dos colores, voy a ir escondiendo la hebra de color marrón por detrás de los puntos de color marrón, ¿sí? En el caso de que ustedes tengan algún cambio de color. ¿Ven? Y ahora sí, ya voy a ir pasando. Como parte, acuérdense que parte de este cuello queda a la vista. Entonces tiene que ser muy prolija la hebra que ustedes oculten porque esto va a quedar a la vista. Entonces miren, yo lo voy a ir pasando por detrás de todos estos puntos. Y una vez que haya terminado de pasarlo, en este caso, miren, yo ya encontré este sector donde resulta cómodo pasar la aguja. Voy a ir pasándola por detrás de los puntos. Cuando yo considere que ya he escondido suficiente hebra, voy a cortar el excedente, ¿sí? Y ahora tiro. Ven que acá me quedó esta hebrita, ahora tiro y queda perfectamente oculta. Voy a hacer lo mismo con la otra hebra, la voy a ocultar en este sector de acá y ya les muestro bien, alejo un poquito la cámara y les muestro bien cómo se ve el cuello terminado. Bueno, fíjense, yo ya he terminado de esconder las hebras, miren, ha quedado perfecta la terminación. Así se ve el cuello ya terminado. Este sería la parte de atrás del cuello, ¿sí? Este sería el frente, que es la parte que va a quedar visible. Miren cómo se ve. La idea, ¿sí? El cuello es reversible, entonces la idea es que ustedes al usarlo lo doblen de esta forma, ¿sí? La parte de arriba es la que tejimos con aguja 7 y la parte de abajo es la parte que hemos tejido con la aguja más grande porque miren cómo se va estirando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo giramos nos va a quedar en la parte de arriba de la vista este sector, ¿sí? De la unión, que como les dije, si ustedes lo tejen en un único color, esto queda perfecto, sí queda invisible. Y en la parte de abajo queda el sector de la unión del lado de los puntos enanos que tejimos, ¿sí? De un lado lo vemos de un lado y acá lo vemos del otro, ¿sí? Si ustedes quieren lo pueden dar vuelta y al momento de doblarlo les va a quedar, miren,
arriba les va a quedar el sector de los puntos enano a la vista y abajo el revés de esa unión con punto enano. ¿Sí? Esto es una cuestión de gusto. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. A mí personalmente me encantó, me pareció muy práctico. Me encantó jugar un poco con las agujas y también el desafío de lograr una unión invisible que se viera bien de los dos lados. Así que bueno, como les dije antes, espero que les haya gustado este proyecto, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.